Contagiados de amor, de fe y de un gran cariño por la historia de esta futura beata, hemos trabajado y hemos preparado para ustedes lo que ustedes vieron en la escenificación del grupo de teatro de Bellas Artes del grupo Yacairá y el trabajo del Teatro El Molino dirigido por Macarena. Quiero recordar también al profesor Juan, al profesor de Bellas Artes, a Enrique del grupo Yacairá y también a los estacioneros que todos los años nos visitan y nos regalan con su esfuerzo, su sacrificio para esa procesión de la Dolorosa. Rosario, sé que es posible, tenemos 30.000 y queremos llegar a 60.000. Los que tengan rosario que hayan traído a un lado, mirando hacia el cuadro a la izquierda de Chiquitunga, podrán depositar su rosario. Lo que vieron, para explicar brevemente, fue la época de laica, ella, un homenaje a su dedicación como laica. Su abrazo a la cruz es un dibujo que ella misma hizo, y finalmente el cuadro gigante que vieron es el momento del final de su vida, ya siendo carmelita, que ya agonizando se levantó y dijo: qué dulce encuentro con Jesús. Esa es la inspiración del gran cuadro que tienen en el retablo hoy aquí en Tañarandá.
Y vive en Rusia. ¿Y el cine? Buenas noches, yo soy el tenor Jorge Castro y quiero agradecer a Coqui Luis por haberme invitado a cantar esta noche aquí el Ave María. Si ustedes me acompañan con el coro, va a ser grandioso. Ave María.